noticias, entrevistas, análisis y comentarios. Gracias, doctor Vicente Rodríguez. Le saluda Raúl Zavala, un gusto saludarlo y creo que el tema siempre será fundamental. Como para ir entrando en calor, dice uno en este tema, ¿cuál es su evaluación de los resultados del sistema educativo acá en Ecuador, en los diferentes niveles? Primero que todo, un abrazo desde Loja a todos ustedes. Bien, y un tema apasionante que es la educación. ¿Por qué es apasionante? Y prioritario, porque formar a la niñez, la juventud y nuestros profesionales constituye la reserva científica y la reserva de emprendimiento de una nación. En la sociedad del conocimiento constituye verdaderamente la riqueza de las naciones. Contrastamos aquí lo dicho por Adam Smith. No, el verdadero capital es la innovación, son las ideas productivas y obviamente la producción científica que vemos hoy, esa gran disparidad en el mundo global, ¿no? Unas naciones que se han convertido en clústeres de producción tecnológica, de producción científica, y otras naciones que vamos al rezago únicamente como productores todavía de materias primas y productos semi-elaborados. Esta tremenda competencia global nos lleva a profundas reflexiones. Usted indicaba, bueno, ¿qué está pasando en el sistema educativo? Porque un niño entendemos de Ecuador, un niño Manaba, un niño lojano, un niño de Guayaquil, un niño quiteño, tiene las mismas condiciones que un niño de Estados Unidos, que de Medio Oriente, que de Inglaterra. Entonces, ¿qué está pasando verdaderamente? Y la clave es la evaluación profunda de los sistemas educativos. En primer plano, entender que el sistema educativo se constituye en una transmisión, en una culturización de todo el saber humano y de las competencias comunicacionales y de interacción de que la humanidad hereda a través de ese sistema a un niño. Es decir, en el aula de clase usted comprende de que un estudiante recepta por parte de sus docentes todo el saber humano, acorde, gradado a su edad, ¿no? Pero es importante entender de que para que exista esta apropiación del conocimiento, debe haber ciertas condiciones básicas, mínimas, por ejemplo, la lectura y la experiencia de razonamiento matemático, porque leer mecánicamente no es comprender, porque únicamente hacer una operación matemática no es dominar la aritmética, ni el álgebra, ni nada. Tenemos que empezar a hacer que el niño comprenda y maneje procedimientos de razonabilidad matemática para que él pueda aplicarlos ya a problemas específicos de la vida cotidiana. Eso como primer paso, eso diríamos son los mínimos que tiene que... ¿Pero qué pasa en el tema de Ecuador, en esa relación, docente-estudiante? ¿Qué resultados estamos teniendo acá en el país, no? Hay críticas, obviamente, sustentadas en que no hay un resultado positivo, y hay otras críticas que más bien le apuntan al sistema administrativo en cuanto a la gestión de la educación, ¿no? La descentralización, desconcentración educativa como que no funciona, los profesores como que dedican más tiempo a los aspectos administrativos que les imponen desde el ministerio, y a la larga termina impactando en los estudiantes y los resultados que deberían verse en la sociedad, doctor. Correcto. Recordemos que quien administra la política pública en Ecuador es el Sistema Nacional de Educación y diríamos el Ministerio de Educación del Ecuador, y obviamente en articulación con la CENESID y los organismos de control de educación superior. Aquí siempre va a venir el diálogo social, ¿no? El diálogo social que se retroalimenta de precisamente duras observaciones que se tuvo al nivel principalmente de comprensión lectora de nuestros niños, ¿sí? La comprensión lectora se calculaba según las pruebas PISA, no nos colocaba en un buen sitial a nivel no solo del mundo, sino a nivel regional. Entonces, esto ha motivado en el diálogo social, incluso en la consecución de las metas 2030, de que se logre avance, se trate de generar ya soluciones prácticas, como por ejemplo, nuevas metodologías para aplicar en el aula. Una de ellas, fundamental,
el enfoque de la educación inclusiva y el aprendizaje sostenible. Podríamos hablar de eso porque es un punto muy importante que lo topa la ley, el nuevo reglamento que salió en este febrero, este 22 de febrero que fue publicado en el registro oficial. Entonces sí, hay alternativas que se ha tomado. Aquí hay que poner un punto importante. Todos los ministerios de educación de América Latina comprenden esta problemática. Y ahora la tendencia es alinearnos a los objetivos 2030 de desarrollo sostenible promulgado por las Naciones Unidas. Esto para lograr una equidad en los sistemas educativos de la región frente a los problemas difíciles que transitamos. Ya, doctor, aquí me salta la otra duda, y claro, hacemos una evaluación de los estudiantes para saber cómo está. Lo segundo es, ¿cómo va la evaluación al cuerpo docente? ¿No? Es decir, el cuerpo docente en términos generales, urbano-rural, los que prestan servicios en lo urbano-rural, pongo un ejemplo y se me viene a la mente, ¿qué tanta es su capacidad de comprensión lectora, por ejemplo, ¿no? Sabiendo cómo vimos, y saber qué calidad y qué cualidad de profesores, docentes, tiene el sistema educativo. ¿Hay algún dato sobre eso, doctor? Existen estudios ya respecto a ello que ha generado el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INEVAL, y precisamente las falencias empezamos a encontrarlas desde allí. No hay una cultura primero de producción de conocimiento pedagógico. Obviamente un médico investiga y genera conocimientos médicos, el abogado genera conocimientos en jurisprudencia, y el profesor obviamente tiene que generar conocimientos en pedagogía. Entonces, vemos que la parte de investigación está únicamente desarrollándose en el componente de las facultades de ciencias de la educación, a momento, pero a nivel de bachillerato y educación básica todavía no tenemos esa cultura investigativa de parte del docente. Ahora bien, referente a las competencias mínimas de comprensión lectora y obviamente de razonamiento, sí hay resultados preocupantes, pero que desde el año 2010 el Ministerio de Educación pues ha empezado a invertir en programas de formación que de alguna manera han paliado esta situación. Ahora, necesitamos la capacitación profunda, la formación efectiva de nuestros profesores a fin de que en verdad puedan ellos, para poder enseñar y transmitir el conocimiento, ser gestores del conocimiento, primero tenemos que dominarlo nosotros, caso contrario, uno no puede enseñar aquello de lo que carece, ¿no? Entonces, sí, una de las falencias se ha detectado el tema del comportamiento lector, ¿sí? Y el tema también de producción de artículos pedagógicos, que sí urge eso, urge y es necesario que el Ministerio empiece una política dentro de la nueva ley, que vamos a hablar cómo es el sistema para ingresar y escalar en el escalafón del magisterio. Urge también incorporar en estos concursos de méritos las publicaciones. Ahora sí, el nuevo reglamento contempla que le puntúan cuánto usted ha publicado, ¿sí? Para poder ingresar. Pero también esto es importante, que el docente tenga esta cultura de convertirse en un investigador de los problemas que existen en el aula, de nuevas alternativas de enseñanza y especialmente desarrollar el enfoque de la educación inclusiva y el aprendizaje sostenible. Simpson. Doctor, una vez más, muchas gracias y bienvenido a este espacio de entrevistas, opinión y análisis sobre diferentes temáticas que nos interesan a los ciudadanos en todas partes del Ecuador y también todas partes del mundo. Y justamente educación es uno de ellos, y justamente cuando nos pusimos en contacto, bueno, como contexto, somos compañeros y amigos de la red social LinkedIn, y lógicamente por lo importante de su trayectoria y sus conocimientos, por eso lo invitamos a este espacio. Una cosa que me llamó la atención de su última respuesta es justamente incentivar en el ámbito de la educación, de quienes hacen la educación, quienes forman parte de la estructura de la educación, es decir, los profesores, y que hayan también profesores investigadores dentro de los diferentes niveles de la educación, que no solamente estén en el nivel superior, sino también en los niveles básicos e intermedios. Porque
corríjame si me equivoco, no se toma en cuenta o no se toma tanto en cuenta eso de la producción investigativa o investigadora, investigación científica, perdón, para hablar con propiedad, dentro del ámbito de la educación en esos niveles. No se los incentiva o no se los habría incentivado el hecho de escribir o participar en investigaciones que resulten en papers o investigaciones propiamente dichas que salgan publicados en journals o que formen parte de capítulos de libros o de libros que son los rubros que tienen que ser tomados en cuenta para poder ser puntuados y subir en el escalafón. Actualmente no existe eso o estaríamos en vías de que sí se dé esa realidad, ese cambio de realidad. En el nuevo reglamento se comprende que el docente para puntuar, para ingresar al magisterio, tiene que presentar obviamente como parte, bueno, no tiene, sino podría presentar para puntuar papers que él la publica, ¿sí? Como en la educación superior. Como en la educación superior. Y mire, algo interesante, usted me recordó una experiencia que tuvimos hace algunos años con una maestra, ella tenía ya 30 años de experiencia, era maestra parvularia, y nos dijo un día, miren, ¿saben ustedes cómo si un niño es diestro o es derecho? Dice, háganle tomar un lápiz y pídanle que saque la punta. Y observen dónde coge el lápiz, con qué mano, y ahí ustedes ya pueden tener una idea de cuál de las manos utiliza. Mire, nos transmitió un conocimiento. No se necesita tener un paper magistral, sino cosas pequeñas, buenas prácticas pedagógicas en el aula se convierten ya en un conocimiento que podemos publicarlo. Este pequeño ejemplo nos indicaría, por ejemplo, cómo trabajar con los niños que tienen discalculia, que es un problema referente al cálculo, a la aritmética, con la dislexia, con otros problemas, por ejemplo, la depresión en los niños, porque el maestro es quien pasa inclusive más tiempo que con los padres de familia, más pasa el niño con él en el aula, y es quien más los observa, quien más puede detectar, es el profesional de primera línea en detectar algún problema de aprendizaje, e incluso problemas que podemos derivarlos. Entonces, aquí hay una cantidad increíble durante toda la historia pedagógica del Ecuador, docentes que tuvieron magníficas prácticas profesionales en sus aulas y que lamentablemente no pudimos llevarlas a un paper y se perdió un conocimiento valioso, que ya podríamos tener un modelo educativo propio de nuestro país, ya con las experiencias propias de Ecuador. Y miren, entonces es importante migrar hacia ello y prácticamente generar esa conciencia investigativa capaz de que el maestro se sienta también un profesional a carta cabal en el tema científico. Doctor, pero eso también significa que dentro de las estructuras de las unidades educativas también haya que hacer cambios respecto a funcionalidad en el ámbito de la investigación científica. Hay departamentos de investigación científica de las unidades educativas que no son propiamente dicho, estoy hablando de memoria o por la poca experiencia o por el poco conocimiento que tengo del tema en relación a experiencia, pero en algunas unidades educativas no son propiamente dichas los departamentos de investigación, donde o bien no tienen, o sea, de por sí se establecen estándares o se han establecido estándares de formación, de niveles de experiencia de los docentes respecto a esta área, pero prácticamente no se estaría haciendo efectivamente un trabajo de investigación científica o gestión de la investigación científica en esas unidades educativas. ¿Es así o no es así? Dentro del nuevo reglamento se plantea la flexibilidad curricular, ¿sí? Es decir, usted puede dar algunos mínimos que nos plantean las mallas curriculares, pero ir más allá. Primer punto. Lo segundo, hay un componente de los estándares que usted se refería, que se denomina desarrollo profesional. Entonces aquí ya viene también la parte cómo la institución lo gestiona ese estándar, no solo con capacitación, sino también con este tipo de iniciativas que generen esta producción de conocimiento. Le comento por experiencia acá en la unidad educativa fiscomisional Mater Dei de Loja, empezamos ya un proceso de generación de papers de cultura investigativa, establecimos algunas líneas de investigación
y para que los señores docentes de ahí escojan estas líneas y puedan desarrollar ya temas y poder publicar una revista indexada. ¿Por qué no decirlo? Esto puntúa no solo a las instituciones, sino también puntúa la práctica profesional del docente, porque es parte de su evaluación. Nosotros no podríamos suscribir que una evaluación únicamente la va a tomar al docente con un instrumento. Sí, correcto, está bien, pero también tenemos que presentar productos acreditables. Por ejemplo, niveles de logro de comprensión lectora de mis alumnos. Bueno, cuánta producción científica he generado. Entonces son temas que con la flexibilización curricular y con el manejo adecuado de los estándares, especialmente el de desarrollo profesional, nos permitiría generarlo y concretarlo como una meta específica. Doctor, una pregunta ya más entrando en tema de la actualidad. O sea, no estoy diciendo que los temas que hemos tratado no son actuales, sino en el sentido de la coyuntura de la actualidad, de estos cambios que ha hecho, ya estaría implementando el Ministerio de Educación respecto al nuevo año lectivo, tanto para el ciclo Costa y posteriormente para el ciclo Sierra, sobre volver al régimen de trimestres, ya no de cuatrimestres, o de quinquimestres, creo que son cuatrimestres, y de las posibilidades de que el alumno tendría las oportunidades para no perder año, o sea, como que, corríjame si me equivoco, volver a este sistema anterior significa tratar de recuperar lo que se había perdido en el sentido de que el año de una u otra forma lo van a ganar o lo van a pasar, para que no haya complicaciones para los estudiantes sin importar la calidad de conocimientos que este estudiante haya obtenido. Correcto. Según el nuevo reglamento, se eliminaría ya la estructura actual de quimestres. En el año lectivo hay 2 quimestres y cada quimestre tiene 2 parciales. Hablaríamos de 4 parciales por año. Al derogarse ya el reglamento anterior, entraría ya en vigencia este nuevo reglamento que plantea que hay 3 trimestres en el año, es decir, de los 10 meses escolares prácticamente se van a generar 3 periodos específicos, ahí viene trimestral, precisamente como era antes, ¿no? Hablamos hasta el año 2010, 2011, si mal no recuerdo, la reforma actual, que ya, bueno, fue derogada, entró en vigencia en el 2012, pero hasta el 2011 teníamos la estructura trimestral. Aquí podríamos nosotros inferir una intencionalidad del ministerio. Es decir, en cada trimestre generar ya procesos de evaluación un poco más procesables. Es decir, ir a cuánto el niño, a cuánto el adolescente ha generado de conocimientos respecto a las destrezas con criterios de desempeño, cuánto nivel de logro ha existido y poder hacer un control ya no solamente al final, cuando está todo dado y nos toca jugárnosla con un examen remedial o un examen de gracia, que es la última instancia de promoción, sino ahora empezar a hacer un control desde el inicio del año lectivo, el primer trimestre, bueno, hacer procesos evaluativos, ¿sí?, de tipo formativo y analizar cómo avanza el estudiante. Esto es como volver a la estructura anterior, pero con un plus, hacer un acompañamiento verdadero y que la formación sea realmente evaluada, es decir, cuánto el estudiante ha conseguido, pero esto evaluarlo a tiempo, es decir, no ya al final, no ya a la mitad del año, sino a tiempo. No a la ecuatoriana. No, exactamente. No, porque también se estaba generando, y esto es una vox populi, ¿no?, una cultura de esperar el examen supletorio, y si no pasas, pues te quedas al examen remedial, y bueno, todavía puedes generarte el de gracia, ¿no? Entonces, esto como que un poco estaba generando un facilismo, puedo decirlo, en la comunidad educativa, una preocupación también muy grande entre los señores docentes que veían, bueno, hay estudiantes, y esto también es una vox populi, todos los docentes lo hemos vivido, hay estudiantes que se esfuerzan verdaderamente durante todo el año y otros que obviamente con estas facilidades no lo hacían, pero que al final todos eran promovidos por A o B motivos, ¿no? Entonces ahora lo que se requiere es ya hacer un acompañamiento pedagógico al estudiante. Y para ello la división que se ha tomado ya de temas de cronograma escolar de los 3 trimestres.
Entonces, la evaluación obviamente también va a tener un componente metacognitivo. Nos explicaban justamente nuestros asesores educativos zonales de que ahora viene un componente también de preguntarle al estudiante para qué te sirve el conocimiento que tú has recibido. Es decir, ¿qué utilidad práctica? A ver, por ejemplo, a ti te evaluamos ahora en suma. Vamos a un niño de tercero de básica. Le hemos enseñado ya la suma, el proceso de las propiedades de la suma. No solo vamos a evaluarle el procedimiento de la suma, sino también evaluarle para qué te puede servir esta suma y esperar la respuesta. ¿Cuál es mi utilidad? ¿Cuál es mi utilidad? ¿Qué saco yo pues, al aprender a sumar? ¿Qué utilidad práctica le veo? Entonces ahí en la metacognición nosotros entendemos ya el componente que el niño va a entender que lo que él aprende tiene una utilidad práctica en su vida. Y ese es un plus interesante de la forma evaluativa que ahora estamos implementando ya en la básica y el bachillerato, a fin de poder acompañar, insisto, al estudiante en la apropiación del conocimiento. Ya no es la idea de embutirle de un currículo. Ángel Felicísimo Rojas, un lojano escritor prominente, él redactó un libro, Banca, que hablaba sobre el sistema educativo del siglo XX, inicio del siglo XX, decía, la educación bancaria, de ahí viene ese término, la banca, que yo le meto conocimientos como ser un alcancía al muchacho, pero no le doy utilidad, y conocimientos muchas veces inútiles, ¿no? Entonces, esa educación con término de acumular como que fuera una alcancía el muchacho, y no darle una utilidad práctica, también va en detrimento de las potencialidades de la individualidad de cada alumno. ¿Por qué? Porque también con esa lógica, en muchas ocasiones, alumnos que tenían propensión para desarrollarse y desempeñarse bien en matemáticas, a lo mejor perdían el año en otras asignaturas y viceversa. Entonces, aquí también viene unido, ligado íntimamente al componente evaluativo, el principio de la educación inclusiva y el aprendizaje sostenible, que lo vemos desplegado en toda la reforma curricular. Y bueno, y ahora eso, justamente la educación inclusiva es lo que más se necesita en este caso, que las unidades educativas y los profesores son los que que son los que tienen que aplicar esto, tienen que entender, o se tiene que entender bien, o sea, estoy tratando de utilizar bien los términos para no herir susceptibilidades en el sentido de que no son solamente los profesores, ellos son la primera línea para que esa inclusión completa sea efectiva, sino también las unidades educativas, los funcionarios y los directivos, ¿no? Aquí hay que romper un cliché. Se piensa que la educación inclusiva es únicamente para atender las discapacidades, y no es así. A ver, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo, Vichy Rodríguez, vuelvo a la escuela. En mi tiempo no era tan bueno para el área, por ejemplo, de cultura física, pero me desempeñaba muy bien, por ejemplo, en el área de matemáticas o en el área de lengua. Entonces, esa era mi individualidad. Y aparte yo recuerdo, me encantaba disertar, me encantaba la poesía, algunas cosas así, ¿no? Entonces, la educación inclusiva es entender qué fortalezas tiene una persona, qué fortalezas tiene un niño, un estudiante, para esas fortalezas usted convertirlas en aprendizaje sostenible. ¿Qué es el aprendizaje sostenible? A ver, yo pues, volvamos a mí yo de niño, me gustaba esto de la matemática, de la disertación, y en un momento, pues, en la universidad escogí carreras, me gustó, pues, por ejemplo, las ciencias de la educación, me gustó el área de la ingeniería, me gustó también el derecho, entonces, de alguna forma, yo pude potenciar mi yo interno, ¿sí? Y me convertí de esa manera en alguien que cultiva una profesión de la cual vivo, es decir, de la cual me sostengo. Eso significa educación inclusiva, es decir, entender que todas las personas en un aula educativa, no todos tienen la misma capacidad, pero ninguno tiene falencias totales. O sea, siempre va el ser humano a tener algo importante. Descubrir ese algo
y convertirlo en un aprendizaje sostenible. No como nos pedían en el siglo XX. Oye, que si no puedes matemática, pues te dedicas a estudiar matemática y te olvidas de sociales. No, 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 no. Cuando yo no puedo estudiar algo y tengo ciertas dificultades, para ello la educación inclusiva plantea la estrategia de las adaptaciones curriculares. Una adaptación curricular es cuando yo no puedo una asignatura, pues mis maestros se reúnen, observan cómo es mi desempeño en otras asignaturas donde sí tengo aptitudes personales y pues a mí me dan una ayuda curricular, me plantean, por ejemplo, si tengo mala memoria para las ciencias naturales, pues entonces no me van a tomar un examen de memoria, sino a lo mejor, como soy bueno para disertar en literatura, en sociales, entonces voy a exponer mi contenido de ciencias naturales, no en un examen, sino en una presentación, en una disertación. Entonces, eso significa la educación inclusiva que genere aprendizaje sostenible. Y ese es el gran reto que tiene la educación latinoamericana y en particular la educación ecuatoriana. Porque note usted que los científicos, la gente que hace emprendimiento en otros países, pues hombre, va a investigar y va a generar empresa de lo que le gusta, de lo que es apto. Pues entonces, hay tantos casos de estudiantes que, bueno, no tuvieron un buen desempeño académico, pero caramba, son tremendos empresarios, son científicos. ¿Por qué? Porque el ser humano emprende e investiga en libertad. Y el currículo no puede convertirse en una barrera que coarte esa libertad, menos las instituciones. Claro. Doctor, cuando usted comentaba sobre el tema de la utilidad del conocimiento, se me vino a la mente algo que en educación tuve la oportunidad de revisarlo, y es el riesgo de enseñar, ¿sí? Es decir, los profesores en su momento nunca saben cómo van a utilizar el conocimiento los estudiantes, o en lo que le podemos filosóficamente llamar el bien o llamar el mal. Me recordó mucho, creo que eso es muy bueno revisarlo. Y lo otro, el famoso efecto, ¿cómo le diría yo? El efecto Lindy, que se llama en educación, ¿no? Que lo antiguo, mientras más dura en el tiempo, significa que tiene más fortalezas, ¿no? Esto se desarrolló recién, lo acabo de encontrar hace unos días y que lo quiero aplicar en el tema del periodismo. Y me recordaba esto y me lleva a hacerle quizás la última pregunta. ¿Cuál es el talón de Aquiles del Ministerio de Educación para que este proceso pueda tener o que pueda impedir que este proceso tenga éxito? Más bien diríamos que el punto crítico es la formación al docente. Porque el docente es quien ejecuta la política pública en el aula. Podemos tener una muy buena ley, un muy buen sistema administrativo, pero es el docente, en definitiva, quien ejecuta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Veámoslo ya desde una perspectiva no romántica de la educación. Quitémonos esa idea del profesor, la escuelita del siglo XX. Seamos pragmáticos, dice. Totalmente pragmáticos. Al momento que un profesor está frente a sus estudiantes, está gestionando el conocimiento de la reserva científica y de la reserva empresarial del Ecuador. No hay más. No hay más. Cuando nosotros vemos en la calle una persona en condición de mendicidad, en condición a lo mejor de una adicción fuerte, ahí observamos a lo mejor la falla del sistema educativo nacional. ¿Por qué esa persona no fue incluida? ¿Por qué esa persona no está produciendo ciencia y tecnología? ¿Por qué no está generando empresas? Es una reflexión profunda que tiene que generarnos a nivel nacional. La educación no puede ser un ente político, no puede ser manejado con criterios políticos. La única política que sirve en educación es entender que estamos manejando y gestionando la ciencia y tecnología que nos permitirá salir del subdesarrollo. Le pongo nomás una reflexión. Y lo que usted decía, el aprendizaje permanente. A veces el aprendizaje permanente viene dado en un sentido negativo hacia la individualidad de la persona, no en un sentido inclusivo.
Imagínese el caso de un niño que es excelente para la práctica deportiva, pero a lo mejor en la clase de matemáticas recibe un trato algún día por un mal examen, un trato brutal, no sirves, no funcionas. Ya. El niño, escuchaba hace unos días atrás, en casa escucha a los papás, en clase escucha al maestro. Al maestro, al decir ese trato, o al papá, no se le va a quitar nada. El niño lo sigue queriendo, lo sigue considerando. Pero es el niño el que destruye su autoestima y piensa que ya no puede. La cosificación. Entonces, ese aprendizaje que usted me mencionaba, hay que siempre darle un sentido positivo. Y otro de los grandes retos que tiene la educación en Ecuador es no solo la parte de inclusión y de aprendizaje sostenible, sino la parte de generar una cultura de una ciudadanía y práctica democrática. Democrática. Entender, por favor, que la formación en valores, la formación ética, para que después la universidad dé la formación deontológica, esa formación ética y moral empieza en el aula, desde la más pequeña infancia. ¿Y empieza con qué? Aquí no nos hagamos vueltas. Empieza así a entender la moral, empieza así a entender la ética, pero desde la lógica del cumplimiento de la norma, de la Constitución. Tenemos que empezar técnicamente a hacer que nuestros niños estudien la Constitución en programas concretos. Se estudien incluso las normas de convivencia que tenemos. Mire, qué importante que un niño desde pequeño, a los 9 años, por ejemplo, sepa lo que es, voy a decirlo, un delito de hurto, un delito de robo, un delito de concusión, un delito de acoso, para que no lo cometa, para que en un grupo de trabajo se cree una cultura democrática de respeto al derecho. O para de que derechos humanos, ¿no? De derechos humanos, básicamente. De los derechos humanos, parte desde ahí. Derechos humanos, Constitución, códigos de la niñez. Y también para que evite ser víctima también. Por supuesto, no solo para que él respete el derecho ajeno, sino también para que pueda hacer valer sus derechos. Su derecho, por ejemplo, ayer escuchaba un caso que me llamaba la atención, que excluyan a una persona por su creencia religiosa. No puede hacerlo. No puede hacerlo, la persona tiene derechos. En una empresa, por ejemplo, una persona tampoco puede irse en contra de alguien que está cumpliendo sus derechos, no solo porque se le ocurre. Tiene que haber un conocimiento. Tenemos que aprender a vivir en una sociedad democrática, en una sociedad verdaderamente de respeto. Desde ahí empieza, y no nos comparemos con otras. Para terminar, de mi parte, la última pregunta, doctor. ¿Los docentes deben estudiar filosofía? Yo le diría, sí, como una opción, pero más tenemos que estudiar entre nosotros, yo diría, la Constitución y los derechos humanos. Es muy importante, como una meta. En filosofía hay muchas corrientes, en tema normativo hay una. Ya, doctor, una última pregunta y yo lamentablemente, yo sí tengo que decirlo, discúlpeme, usted lamentablemente se metió en estos terrenos y va a tener que responder. Claro. Y, lamentablemente, usted habló acerca de conciencia, régimen democrático, democracia, y lógicamente eso habla o da a entender del rol del ciudadano, de la comunidad. Y que justamente todos esos términos se confluyen en un evento importantísimo que significan elecciones, votar o imprimir en un papel el pensamiento político de las personas. Respecto, usted como educador, yo sé, todos somos políticos dependiendo del ámbito donde nosotros estamos. Usted como educador, ¿cuál es su visión y como ciudadano, cuál es su visión respecto a, por ejemplo, qué lectura le da respecto a la formación de los ciudadanos cuando en una consulta popular se dan los resultados que se dan respecto a todo lo que se ha dicho los pros y los contras de las 8 preguntas consultadas? ¿Cuál es su opinión? Le voy a dar mi punto de vista como demócrata.
Se dice la voz del pueblo es la voz de Dios. Claro. Y en este sentido, nosotros tenemos que siempre tener una cultura basada en el respeto a la voluntad de la democracia. Yo no podría darle una lectura específica ya a nivel partidista o a nivel ideológico. Desde el punto de vista de la educación, le digo, desde el punto de vista de la educación. De la educación. Al niño tenemos que enseñarle desde pequeño a participar en elecciones, antes de ello a hacer proselitismo, porque es su derecho constitucional, a participar, pero luego de terminado el proceso y entregado los resultados, tenemos que enseñarle que el proceso terminó y que tenemos que respetar los resultados democráticos. Yo diría, una de las más fuertes, de los más fuertes desafíos, es empezar a propender esa cultura democrática desde la escuela. Yo veo, por ejemplo, aquí las elecciones de los consejos estudiantiles. Son muy buenos ejercicios para empezar a construir esa cultura de control emocional frente a las elecciones políticas, ¿sí? Y entender, obviamente, que esto no coarta nuestro derecho a opinión posterior, nuestro derecho que tenemos siempre a emitir nuestros criterios frente a los resultados electorales, pero obviamente respetando que ha sido una voluntad mayoritaria. La democracia, pese a todas sus falencias y todos sus problemas, es uno de los mejores sistemas que la humanidad ha inventado para poder concretar el sistema social. Doctor, usted debería ser gobierno o periodista o político, una de las dos. Estamos muy bien con la parte educativa y qué lindo, eso sí, poder aportar al diálogo y empezar a construir eso que queremos ver, una sociedad realmente inclusiva, una sociedad emprendedora, una sociedad productora de ciencia y tecnología, porque eso, el trabajo le da dignidad al ser humano. Así es. Raúl, ¿tienes algunas palabras para el doctor? Sí, doctor, muchas gracias. Creo que palabras bastante orientativas para quienes de una u otra manera estamos en el periodismo y que nos convertimos, quiero o no, en profesores, en docentes, de una manera indirecta. Creo que su direccionamiento es muy bueno para revisar un poco más y no quedarnos, o al menos en mi caso, no quedarme solamente en el ámbito periodístico, sino avanzar hacia convertirse o convertirme en un apoyo pedagógico también desde el trabajo que uno hace. Así que, doctor, de mi lado, muchas gracias por esas orientaciones. Gracias a ustedes por la oportunidad. Una revisión diaria de lo más destacado en las noticias a nivel local, provincial, nacional y mundial.